Querida madre, sé que no has recibido el número de cartas de mi parte que te gustaría, pero no he tenido casi nada de tiempo para escribir. Los alemanes han estado muy activos estos últimos meses, así que se han fortalecido las guardias en las trincheras. Cada día soporto menos este lugar. Escasean el agua y la comida, pero abundan las ratas. Parece que tras devorarse los cadáveres que adornan los suelos, han agarrado un gusto por la carne humana. Cada noche nos aseguramos de que no puedan entrar en los dormitorios. Varios soldados están muy enfermos por culpa de las mordidas de esas pequeñas bestias. Pero los animales no son el único problema. Tenemos que estar siempre atentos por las incursiones. Siempre temo que en medio de la noche me apuñalen el pecho o me corten la garganta. Cada vez que me despierto, siento que las trincheras son más pequeñas. Cuando nos cubrimos durante los bombardeos, me sofoco y pienso que las paredes me van a aplastar en cualquier momento. Además, ya casi no me quedan amigos. Pierre murió por una explosión de mortero hace unas semanas y George se asfixió con gas cloro. Fue en una noche que nos bombardearon. Algunos tuvimos suerte y conseguimos ponernos las máscaras antigas, pero otros como él no lo lograron. Vi su cara de desesperación, cómo se asfixiaba. Intenté ayudarlo, busqué una máscara, un trapo o algo que lo ayudara, pero era muy tarde. Cuando lo volví a ver, estaba tirado en el suelo. Lo sostuvo en mis brazos y vi cómo la chispa de vida en sus ojos se apagaba. Todavía veo su cara, su mueca de dolor cada vez que cierro los ojos. Ahora solo rezo para que esta guerra se acabe, para volver a casa contigo, madre. Con cariño, tu hijo, Paul. Hola, lo que acaban de escuchar fue una carta ficticia que escribí para el comienzo de este video. Y lo que quería mostrar y lo que quería que escuchen en esta carta era los horrores que se vivían en la Primera Guerra Mundial, más específicamente en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Y de eso se va a tratar el video, sobre la Gran Guerra y todo lo que tenían que sufrir los soldados que participaban en ella. Pero antes, quiero decir que yo siempre intento meterle algún chiste o algo, pero voy a intentar mantenerme serio durante todo el video, porque este tema se merece respeto. Muchas personas perdieron la vida en ese conflicto y no quiero simplemente reírme de todo. Tal vez meter algún meme o algo, pero tampoco la exageración. No pienso hacer chistes cada 2 segundos. Así que bueno, si les gustó el video, den like y suscríbanse. Me ayuda bastante a continuar, porque en el último video que subí tuve muchas vistas pero no muchos likes, así que eso me ayudaría. Ahora basta de publicidad y comencemos. El detonante de todo el conflicto de la Primera Guerra Mundial fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria. Esto ocurrió el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, la en ese entonces capital de un territorio gobernado por Austria-Hungría, Bosnia-Herzegovina. El asesinato fue perpetrado por Gavrilo Princip, un miembro del grupo terrorista serbio Mano Negra. Pero, como consecuencia inmediata del acto, el emperador austrohúngaro Francisco José I le declara la guerra a Serbia el 28 de julio de 1914, lo que desencadena todo el conflicto de la Primera Guerra Mundial, ya que la alianza franco-rusa decidió apoyar a Serbia en el conflicto y, junto a Gran Bretaña, forman la Triple Entente, el grupo que defendería a Serbia. Pero Austria-Hungría no estaría sola en la batalla, sino que también estaría Alemania apoyándola e Italia. Pero Italia fue un caso especial, ya que no ayudó durante el conflicto a la Triple Alianza, que era Alemania, Austria-Hungría y Italia. Y además, cuando vio que estaban perdiendo, se decidió cambiar de bando a los aliados, es decir, a la Triple Entente. Ahora, vamos a nombrar unas cuantas batallas importantes. No todas, porque hubo muchísimas, y no todas son tan importantes como para nombrarlas. La primera es la batalla de Tannenberg, en 1914, que fue una batalla entre las fuerzas
de Rusia y Alemania, y culminó con una victoria alemana. Después está la batalla de Marne, en el mismo año, en 1914, que fue una batalla muy importante, ya que evitó que Alemania capturara París y desencadenó la guerra de trincheras. Después está la batalla de Verdún en 1916, una batalla que fue entre Francia y Alemania, que duró meses y causó muchas bajas. Después está la batalla de Caporetto en 1917, que fue una batalla en la que las fuerzas austrohúngaras y las fuerzas alemanas derrotaron a las fuerzas italianas. Y por último, y la más importante creo yo, la batalla de Vittorio Veneto en 1918. Batalla en la que las fuerzas italianas derrotaron a las fuerzas austrohúngaras, lo que llevó al final de la guerra. El conflicto oficialmente terminó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones del armisticio. Pero las condiciones del armisticio le darían múltiples penalizaciones muy fuertes a Alemania, lo que sería un desencadenante para la Segunda Guerra Mundial. Pero eso es tema para otro video. Ahora, después de relatar todo el conflicto, vamos a ver qué pasó, qué tuvieron que vivir los soldados en esa guerra. Las tropas de todos los países, porque en esta guerra no hubo buenos ni malos, como en cualquier otra. No había blanco ni negro, solo diferentes tonos de grises. Pero lo importante que quiero decirles es que lo que les voy a relatar no les va a mostrar ni una pizca del sufrimiento, ni el dolor, ni el miedo de los soldados que estuvieron en el conflicto. Porque yo soy una persona que está hablando del conflicto después de 11 décadas. Ni siquiera estaba planeado para nacer hace tanto tiempo. Y mi voz, mi relato, no va a compararse con las vivencias de las verdaderas personas que estuvieron ahí, que la mayoría ya están muertas. Y si quieren ver un relato todavía más crudo, si quieren ver de primera mano cómo era la Primera Guerra Mundial, deberían ver la película de Sin Novedad al Frente, que relata la historia de soldados, de los soldados en la Primera Guerra Mundial, y la muestra como es. Todo el conflicto lo muestra en verdad. Una guerra violenta, cruda y sin sentido. Comencemos con nuestros protagonistas, los soldados. La mayoría eran jóvenes de 18 y 20 años. Claramente había adultos porque ¿qué es un ejército sin tropas entrenadas? Pero la mayoría de los soldados fueron engañados por la propaganda de sus respectivos países, que decía que les brindarían gloria y que serían héroes cuando volvieran por haber defendido su país en la Gran Guerra, pero nada más lejos de la realidad. Muchos, miles, ni siquiera volvieron, y los que volvieron solo eran cascarones vacíos, sin alma, que nunca volverían a ser las personas que fueron. ¿Por qué?, te preguntarás. Porque vivieron un verdadero infierno. Ellos solo querían ir a defender su país porque pensaban que les brindaría gloria, como ya dije, y que matar sería fácil por su país. Pero nadie los preparó para matar y para morir, porque un humano no está listo para matar, aunque te prepares durante años. El impacto psicológico que genera el asesinato es muy fuerte. Y ellos seguramente tuvieron un entrenamiento básico, cómo disparar un arma, cómo ponerse las máscaras, o tal vez ni siquiera eso durante la parte final del conflicto. Muchos menos los entrenaron para matar. Y cuando lo hicieron, la mayoría se sintieron terribles porque no los prepararon para ver la cara de dolor del soldado al que apuñalaban. No los prepararon para los gritos de los moribundos, de los heridos, de los lisiados.
y tampoco los prepararon para ver morir a sus amigos. No los prepararon en nada. Así que ellos tuvieron que elegir entre volverse locos por matar a alguien, insensibilizarse al dolor ajeno. Comencemos por los horrores básicos, la escasez. No había comida ya en los últimos años de la guerra, no había agua limpia. Algunos soldados estaban tan hambrientos que decidían comerse las ratas o cualquier animal pequeño que encontraran. No era una técnica bien vista ni común, pero era tal el punto de escasez que era comer esto o morir de inanición. Y hablando sobre las ratas, eso también era un horrible problema. Es decir, crecían tanto que hay relatos de ratas del tamaño de chihuahuas. ¿Saben lo que es eso? Un perro pequeño. Pero es increíble que una rata llegue a ese tamaño, güey. Encima estaban por todas partes y llevaban pestes. Amigo, era horrible. Imagínate estar durmiendo y que de repente sientas una mordida tras otra. Te despiertas cubierto de ratas intentando comerte vivo. Lo más probable es que no sobrevivas. No por las mordidas en sí, sino por todas las enfermedades que transmitían. Eso sí que era una verdadera pesadilla. Pero si estamos hablando de pesadillas nocturnas, deberíamos hablar de las verdaderas pesadillas, las incursiones nocturnas. Una incursión era cuando los soldados de una trinchera intentaban llegar hasta la otra para conquistarla o eliminarla directamente. Y las incursiones nocturnas eran horribles, porque era el momento más indefenso en el que los soldados intentaban dormir. Porque la mayoría no podían por todos los horrores que veían. Imagínate también estar de guardia junto a tu compañero, charlando y protegiendo la trinchera, y que de repente escuches una explosión y ella no esté ahí, solo queden restos, y tengas que alertar a todos tus compañeros de que lo están atacando. Tienes que correr, tienes que gritar, tienes que cubrirte para no morir un tiro. Era horrible. Y más aún, considerando que el combate cuerpo a cuerpo todavía era muy común en las trincheras y en toda la Primera Guerra Mundial. Porque les voy a ser sincero, el final más piadoso que podía recibir un soldado era un tiro limpio en la cabeza. Porque todo lo demás, asfixiarse con gas cloro, ser incinerado, ser explotado por una detonación de artillería, o ser golpeado, apaleado, apuñalado por los cientos de armas a cuerpo que habían, era horrible. Hablando sobre el cuerpo a cuerpo, esas armas sí que eran unas bestias. Estaban diseñadas para quebrar huesos, para amputar extremidades, para destruir, no para matar limpiamente, sino para triturar a los soldados enemigos. Y si estamos hablando de armas terroríficas, verdaderamente terroríficas, que hacían temblar a los soldados cuando se las veían en el campo, tenemos que hablar de los lanzallamas. Su primer uso fue el 26 de junio de 1915 en la batalla de Malancourt, en Francia. Pero su uso más efectivo fue en la batalla de Verdun, en febrero de 1900. Esa arma fue utilizada en esa batalla por los alemanes para limpiar las trincheras francesas y que causaron un montón de bajas. A pesar de que tenía una efectividad limitada por su corto alcance de tiro, fue una de las armas más temidas por los soldados, por su capacidad de darte una muerte horrible, desastrosa y terrorífica para cualquiera. Imagina
que estás defendiendo tu trinchera y de repente llega un lanzallamas. Escuchas los gritos de tus amigos siendo incinerados y sabes que te toca a ti. Intentas defenderte, pero es muy tarde. Ya estás quemándote. Sientes cómo tu cuerpo estalla de dolor, cómo tu piel se desintegra, cómo se derrite, cómo arde tu cabello, tus ojos y probablemente también cómo arden tus pulmones, porque seguramente aspires el fuego. Es un final horrible, que no se lo desearía ni a mi peor enemigo. Pero si estamos hablando de respirar fuego, tenemos que hablar sobre el gas cloro. El gas cloro es un gas tóxico y corrosivo. Tiene un color amarillo verdoso. Fue utilizado por primera vez también por las fuerzas alemanas en la segunda batalla de Ypres, el 22 de abril de 1915, dando como resultado miles de bajas y heridos de las tropas británicas y francesas. Morir por gas cloro también es una muerte aberrante. Es que es horrible solo de relatarlo. Por suerte había máscaras antigas, pero si no las tenías estabas condenado a morir de una de las peores formas. Algunos síntomas son irritación de los ojos, la nariz y de los pulmones. También la tos, pero en grandes cantidades llega a matar. Y es una de las muertes más horribles, porque sientes cómo se incendian tus vías respiratorias, tu nariz, y como si tuvieras una chimenea dentro de los pulmones. Y finalmente, después tal vez de minutos, mueres, no sin antes haber tenido uno de los dolores más agónicos posibles. Y eso caracterizaba a todas las armas de la Primera Guerra Mundial. Ser horribles, letales, pero desastrosas. Que no buscaban matar o eliminar a un enemigo, sino destrozarlo, mutilarlo. No había paz para nadie. Lo único que podías pedir era morir de un tiro en la cabeza. Pero durante la guerra de trincheras, no solo defendías, sino también atacabas. Y eso fue una de las peores partes. ¿Sabes por qué? Por el horror que era un ataque diurno, si tenías la mala suerte de participar en uno, que seguramente la ibas a tener. Tenías que correr con todas tus fuerzas hacia la trinchera enemiga. Escuchabas las explosiones, los disparos, los gritos de tus compañeros siendo alcanzados por la metralla. Pero no te podías detener, mucho menos darte la vuelta, porque si no, serías tratado de traidor y tus propios generales te colgarían o te fusilarían por deserción. Solo te quedaba correr con todas tus fuerzas, con el constante miedo de que todo podía acabar en un instante. Pero las pesadillas no solo estaban restringidas a los humanos y a sus armas, sino que también a los animales. Como yo dije, las temidas bestias en todas las trincheras, pero en algunas zonas, cerca de Rusia, los soldados vivieron una pesadilla. En 1916 y 1917 se reportaron cientos de ataques de manadas de lobos gigantescas. No eran 100 lobos, pero eran 40 mínimo. Era como si las manadas se estuvieran uniendo para buscar comida, porque los inviernos de ahí son brutales. Y la comida que había, los cadáveres no alcanzaban. Eran comida fresca, es decir, soldados. Era una pesadilla de verdad. Solo que el monstruo no era nada sobrenatural, sino una fuerza natural. Los lobos. Despertarte cuando tu trinchera está siendo atacada por lobos sería traumante y probablemente tu última experiencia. Escuchar los gritos, disparos, detonaciones, mientras se escuchan los ladridos y rugidos de decenas de bestias. Y cuando sales a defender tu posición,
ves el panorama horrible de tus compañeros siendo despedazados a dentelladas por esas bolas de pelo sangrientas y llenas de ira y hambre. Y lo único que te quedaba era saber que tú eras el siguiente. Como dije al comienzo de esta sección, yo no puedo transmitirles lo que sufrieron de verdad los soldados. Solo he nombrado unos pocos horrores de los cientos que había ahí. Y ese era mi deber y lo que planeaba con este video. No se me ocurre nada más que decir, solo que el conflicto fue inútil y horrible. Es más, dejó al mundo o las zonas afectadas en un estado peor que en el que estaban antes de la guerra. Y eso es normal, pero esto no fue normal. Nadie ganó, solo se detuvo el conflicto. Nadie ganó territorio. Es más, varios de los imperios metidos en la guerra perdieron territorio. Así que todo fue estúpido, inútil, sin sentido. Solo me queda para decirles que recen para que nunca más vuelva a ocurrir un conflicto como este, aunque sea muy improbable. Vivan, respiren y amen a los que tienen cerca, porque muchos de los que lucharon para mantener la paz no pudieron hacer lo que están haciendo ahora, vivir. Que tengan lindo día, linda tarde o linda noche. Adiós.